días. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, gracias a Dios. Adiós. Gracias a Dios. Pues nada, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Señor, por este día precioso, Señor, porque, Señor, tenemos libertad, Dios, para venir a este lugar, Señor, y poder alabarte y adorarte, Señor, y Señor, que queremos esta mañana escuchar tu voz, Dios. Señor, háblanos Señor, a cada uno, Señor. Señor, venimos necesitados de ti, Dios, de una palabra, Señor. Señor, nos ponemos delante de ti en esta mañana, Señor, con todo respeto y reverencia, Señor, para atender y escuchar, Señor, lo que tú quieres hablar. Gracias porque es un privilegio, Señor, el estar aquí en este lugar, Señor, y poder expresar lo que tú pones en mi corazón, Señor. Gracias te doy, ayúdame, Dios, que tu Espíritu Santo me unja, Dios, y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, que podamos salir de aquí de una forma diferente, Dios, con un toque de tu parte. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pues yo en este día no quiero más que poder traer un mensaje, una palabra sencilla y algo que es necesario, ¿no? Y es lo que yo en estas últimas 2 semanas estoy viviendo y es lo que Dios nos está hablando a la finca, a los chicos y... Gracias por apagarme. Y porque a veces nos complicamos la vida demasiado y en lo sencillo es donde podemos recibir más de parte de Dios, entendiendo lo más sencillo y al mismo tiempo más especial. Amén. Y todo viene enfocado al tema de que todos necesitamos una segunda oportunidad. Y un día compartiendo un compañero en casa habló de esto y fue como que Dios me habló ahí, ¿no? Y me dijo, esto es lo que yo quiero que tú compartas, esto es lo que yo quiero que hables. Todos necesitamos una segunda oportunidad. Amén. Quizás hay algo en nuestra vida que quisimos hacer alguna vez y que no hicimos. Hay errores que hemos cometido en nuestra vida y que quisiéramos borrar. Decisiones que en un momento tomamos y nos equivocamos y quisiéramos corregirlas. O pensamos a veces en ¿por qué hice esto? O ¿por qué hice lo otro? Pérdidas de relaciones, de amistades, pérdidas incluso de relaciones familiares, ¿no? Y decimos, ¿por qué hice esto? ¿No? ¿Por qué tomé esa decisión en ese tiempo? Decisiones que en algún momento de nuestra vida arruinaron o limitaron nuestro futuro. Pero yo quiero decirte esta mañana que todos necesitamos una segunda oportunidad. Amén. Estar atentos y no os perdáis lo que el Señor quiere hablar. No os despistéis, porque el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros esta mañana. Romanos 6:23. Mira, Romanos 6:23. Perdón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y en un momento dado, una palabra de Dios puede venir a tu vida y puede cambiar toda tu vida. O sea, que te invito a que estés atento y escuches lo que Dios quiere hablarte esta mañana. Amén. De verdad, si tienes algo en lo que te está perturbando, estás pensando, pídele al Señor que te lo quite ahora en este momento
y que te ayude a estar centrado en lo que Dios quiere hablarte. Sí. Amén. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado trae muerte, trae destrucción, el pecado nos separa de Dios. Pero Dios, ¿qué dice? Dios quiere regalarnos, dice la dádiva de Dios. La dádiva es el regalo de parte de Dios es una vida eterna. Amén. Una segunda oportunidad, una nueva oportunidad, una nueva vida. Cuando Dios creó al hombre y le dio la opción de elegir entre la vida o la muerte, entre el pecado o la desobediencia. Y ya todos sabemos cómo fue, ¿verdad? Pero Dios no quería eso. Dios no quería eso para sus hijos, para sus hijas, para su creación. Por eso Dios empezó a maquinar una segunda oportunidad. Amén. Y como Dios es justo, alguien tenía que cumplir la sentencia de nuestro pecado. Entonces Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros. Y Él fue el que asumió todo el castigo por nuestro error, asumió todo el castigo por toda la vida que llevamos, todo y porque nos diera una segunda oportunidad a cada uno de nosotros, una nueva vida, una vida en abundancia, una vida eterna en Cristo Jesús. Y yo esta mañana lo que quiero hablar es de esto. Es algo tan sencillo y tan cotidiano. ¿Por qué? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué una muerte tan cruel? ¿Por qué una muerte tan tormentosa? ¿Por qué algo tan brutal? Algo tan drástico, algo tan fuerte. ¿De quién fue la idea? De la cruz. ¿A quién podemos hacer responsable de esta escena tan dramática en la cruz? Y podemos acudir a la palabra, podemos acudir a la historia y vemos algunos personajes obvios que nos pueden hacer llegar a entender un poco más el tema de la cruz, ¿no? Y en Mateo 26, versículo 15, Mateo 26, dice, vamos a leer el 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Aquí se está hablando de la palabra entregar, rendir, traicionar. Dice en el versículo 16: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas entregó a Jesús por avaricia, por unas monedas de plata. Él tenía avaricia, y la avaricia es un deseo insaciable por querer tener más. Nunca uno está contento con lo que tiene, nunca uno está satisfecho, siempre quiere más. Judas permitió que el pecado de la avaricia, de su avaricia, entregara a Jesús en la cruz. Amén. También podemos pensar o ver la parte que le correspondió a los sacerdotes. Mateo 27, versículo 1, versículo 2, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para
¿Qué dice? Entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Judas lo entregó por avaricia. Los sacerdotes entregaron a Jesús por envidia. Le tenían envidia. Jesús era un hombre que tenía carisma, tenía influencia, tenía amor por la gente, tenía gracia, tenía autoridad de parte de Dios, y los sacerdotes envidiaban lo que Jesús tenía. Y aquí vemos como el pecado de avaricia de estos sacerdotes entregaron a Jesús a la cruz. Amén. Luego dice que lo entregaron a Pilato. Y Pilato en Marcos 15:15 Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, dice que le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Judas, lo entregó por avaricia. Los sacerdotes lo entregaron por envidia. Y Pilato lo entregó por temor a la gente, por temor a la multitud, al qué dirán, al qué le va a pasar a mi posición, a la aprobación de la gente. Pero mirad lo que dice 1 de Pedro 2:24. Gracias, Señor Jesús. 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Jesús mismo fue el que llevó nuestros pecados al madero. Amén. Entonces, cuando vemos a Judas, tenemos que pensar en nosotros. Mi avaricia llevó a Jesús a la cruz. Cuando vemos lo que hicieron los sacerdotes, mi envidia llevó a Jesús a la cruz. Cuando pensamos en Pilato, mi temor, mi inseguridad, mi querer quedar bien con la gente, mi temor a lo que dirán, a la opinión de la gente, mi pecado entregó a Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Fueron nuestros pecados, fueron nuestros errores, fueron nuestras rebeliones los que crucificaron a Jesús. Y la respuesta a la pregunta que yo hacía, ¿por qué? ¿Por qué algo tan horrendo como la cruz? Es porque nuestro pecado es así de horrendo. La cruz es tan horrenda y tan tormentosa porque nuestro pecado es tanto tormento. Amén. Porque nuestro pecado es tan horrendo y el sacrificio tenía que ser igual al pecado. Y así es nuestro pecado. Y hasta que tú y yo no entendamos esto, ¿qué es nuestro pecado? El que llevó a Jesús a la cruz, no vamos a poder experimentar la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Y aquí no podríamos parar ya. Y esto es a lo que yo me refiero, algo tan sencillo y tan fácil. O sea, el entender que Jesús fue a la cruz y Jesús fue crucificado por cada uno de nosotros. Por nuestros pecados, hermanos. Él pagó el precio. ¿Amén? Porque para recibir la gracia necesitamos reconocer nuestro pecado.
pecado. Mira, yo no sé, el otro día hablaba con Manuel, es algo muy sencillo. Yo no sé si habéis vivido, seguramente que sí, cuando hemos sido niños o no tan niños, pues alguna vez alguien ha puesto a nuestro cuidado algo, nos ha prestado algo que no era nuestro, no lo sé, cualquier cosa, y la teníamos que devolver en óptimas condiciones, pero mira por dónde, pues no sé, por lo que fuera lo hemos roto, lo hemos destrozado, y teníamos que responder por esto, pero no podíamos, pues no teníamos medios económicos, y alguien ha venido y nos ha echado un cable y ha respondido por nosotros y ha solucionado el problema. Sí. Ha cubierto nuestro error. Y yo, cada uno de nosotros, me imagino, no sé si entendéis lo que estoy queriendo decir. Sí. O luego de mayores hemos metido la pata, nos hemos metido en un fregado gordo, ¿verdad? Y hemos estado perdiendo el sueño diciendo, madre mía, cómo me pille, cómo voy a salir de esta. Y alguien ha venido por un lado y te ha sacado de esa situación. ¿Y qué es lo que has sentido tú? Has sentido gratitud, ¿verdad? Has sentido arrepentimiento, decir, ya no lo vuelvo a hacer más, que luego lo hayamos volvido a hacer, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué produce esto en ti? ¿Qué ha producido en nosotros? Ha producido gratitud, ha producido arrepentimiento. Esto es lo que yo esta mañana quiero hablar. Algo tan sencillo como entender y como aceptar y que Jesucristo fue a esa cruz, fue por ti y fue por mí. Esto, cuando tú lo recibas así de esta manera, es cuando vas a sentir gratitud y vas a sentir arrepentimiento. Amén. Jesús dijo en Lucas 7:47, al que se le perdona mucho, mucho ama, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y hay gente que agradece a Jesús por la cruz. Hay gente que agradece a Jesús por la cruz, pero no entiende el verdadero significado, la verdadera severidad y la verdadera profundidad y lo extremo de nuestro pecado, que fue lo que realmente llevó a Jesucristo a la cruz. Y esos pecados en sí fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. No fue Judas, no fueron los sacerdotes, no fue Pilato, fueron nuestros pecados. Tienes que saber que tu pecado, por pequeño que tú pienses o creas que sea, esto le costó a Jesús su carne. ¿Amén? ¿Estáis aquí conmigo? Sí. Eso le costó a Jesús su sangre, le costó a Jesús su humillación, le costó a Jesús el ser humillado delante del cielo, delante de la tierra, porque incluso soltaron a un tal Barrabás como si fuera mejor que él. Ese fue el costo que pagó Jesús por todo lo que tú y yo hicimos, por todo nuestro pecado. Y Jesús lo pagó. ¿Y sabes lo que dice Romanos 8? Esta mañana lo estaba orando alguien. 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La misma palabra, entregó. Judas lo entregó, los sacerdotes lo entregaron, Pilato lo entregó. El Padre lo entregó por nosotros. Amén. Dios entregó a su Hijo Jesús por nosotros. ¿Y qué dice? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. Sí fue Judas, sí fue Judas. Sí fueron los sacerdotes, sí fue Pilato, sí fui yo, sí fuiste tú.
pero fue el amor de Dios el que entregó a Jesús en la cruz. Amén. A fin de cuentas, la idea de la cruz fue la idea del Padre. Amén. Fue la idea de Dios. Y permítete meditar por un momento en esto. La cruz no fue un accidente. La cruz no solo fue la rabia de los sacerdotes, de los judíos. La cruz fue la idea de Dios Padre, que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Padre nos ama tanto, Dios te ama tanto a ti y a mí, que exhibió a su Hijo unigénito, lo entregó, lo humilló para darte perdón, para darte libertad, para darte una segunda oportunidad. Amén. Y sí fue el Padre el que dio a su Hijo. Y fue Dios el que nos dio una segunda oportunidad. ¿Por qué no va, como dice aquí, cómo no te va a dar Dios todas las cosas? En Él, ¿cómo no te va a dar Dios todas las cosas que necesitas para una segunda oportunidad? Y si entendemos esto, vamos a vivir el perdón de Dios en nuestra vida y vamos a sentir confianza. Y esto es lo que yo en estas semanas estoy viviendo, ¿no? en primera persona. Si Dios entregó a Jesús, lo entregó por mí, puedo confiar en Él para todo en mi vida. Él es un Padre en quien puedo confiar. Amén. Mira lo que sigue diciendo en el 33 y el 34 de Romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús resucitó, hermanos. La cruz está vacía. Amén. Jesús vive. Sí, Jesús. Y hoy día está orando, intercediendo por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está ayudándonos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajó y trabajará por el propósito que tiene para tu vida. Amén. Y cómo no te va a dar todas las cosas en Él. Además de darte una segunda oportunidad, te va a dar todas las cosas en Él. ¿En quién más podemos confiar si no es en Él? Jesús es el Hijo de Dios y la cruz forma parte del plan para salvarnos y para darnos una segunda oportunidad. Primera de Pedro 2:23. Dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendaba, entregaba la causa al que juzga justamente. Efesios 5:1, dice: sed imitadores pues de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y, ¿qué dice? Se entregó a sí mismo por nosotros. Hemos estado viendo que Judas lo entregó, los sacerdotes lo entregaron, Pilato lo entregó. Bueno, Barrabás no lo entregó, no he dicho que lo entregó. Nuestro pecado lo entregó, pero hemos visto que fue Dios quien entregó.
a Jesús en la cruz, pero el mismo Jesús también se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Dice el 24 y el 25 de Primera de Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Aquí Pedro estaba diciendo: estamos muertos al pecado y ahora vivimos a la justicia. Antes éramos ovejas descarriadas y ahora seguimos al pastor que cuida de nuestras vidas. Amén. Antes estábamos enfermos y por sus llagas hemos sido sanados. Amén. Sí. Y yo tengo que dar gracias a Pepe por un día que subió aquí y cantó una alabanza que luego rescatamos y hemos tocado unas veces. ¿Sabéis cuál es? Sí. ¿Cómo empieza? ¿Dios no nos trajo aquí? Sí. Dios no Nos trajo hasta aquí para volver atrás. Vale, pues la pasada semana que tuve un episodio ahí un poco delicado de enfermedad y me tuve que ver en urgencias en el hospital y pasar un trance un poco así serio, pero qué bueno que cuando salía por el pasillo y al final del pasillo estaban mis dos compañeros esperándome y yo salía cantando por el pasillo ese: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí para ser la tierra que nos dio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Vamos a subir si queréis, Nelson, el mío. Hay un antes y un después en cada una de nuestras vidas. Hay una segunda oportunidad que Dios quiere darte. Y todo esto, todo lo que conlleva esto, todo lo que significa esto, es eso, hermanos, es el darte una vida nueva, el darte una segunda oportunidad. Y te aseguro, y la palabra lo dice, que Dios te va a dar vida y te va a dar vida en abundancia. ¿Cómo no te va a dar Dios todas las cosas en Él? Por eso déjate ya de buscar, andar buscando donde no debes. Busca al Señor. Y te invito ahora a que puedas cerrar tus ojos y puedas pensar un momento en tu pasado. En aquella cosa que más dolor o más vergüenza te causa de tu pasado. Piensa en aquel hábito, en aquella adicción, en aquella mala decisión, en aquella oportunidad perdida. Y ahora di conmigo: estoy muerto a eso. Estoy muerto a eso. Y ahora vivo para el futuro que Dios tiene para mí. Y ahora piensa, ¿qué es lo que en este momento de tu vida, en este tiempo que estás viviendo, qué es lo que más te estresa de tu futuro? Lo que más incertidumbre trae. Lo que más te preocupa. ¿Te vas a casar? ¿Quieres dejar atrás una adicción? ¿Quieres salir de ella? ¿Te preocupa tu economía? ¿Vas a ser un nuevo papá, una nueva mamá? Que Dios te ha estado llamando, tiene un propósito para ti y no sabes cómo lo vas a hacer. Piensa en esto: si Dios te ha dado una segunda oportunidad, te va a dar todo lo que necesitas para hacerlo bien. Romanos 8:32 decía: ¿cómo no te va a
dar todas las cosas en Él. Te va a dar potencial, te va a dar nuevas oportunidades. No importa, de verdad, no importa todas aquellas oportunidades que ya perdimos. Dios es un Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. ¿Y sabes por qué es importante todo esto? Porque la vida no es quedarse colgado en la cruz. ¿Amén? No has de pagar el resto de tu vida por algo que hiciste. Porque ya Jesús estuvo colgado en esa cruz por todo tu dolor y por todo tu pecado. Pero la resurrección de Jesús significa vida y vida en abundancia y nuevas oportunidades llenas de la gracia de Dios para tu vida, para mi vida. Disfruta de la vida que Dios te ha dado. Amén. Confiando en Dios, confiando en Él siempre. Judas entregó a Jesús, los sacerdotes entregaron a Jesús, Pilato entregó a Jesús, nosotros entregamos a Jesús, pero Dios y Jesús se entregaron por ti y por mí. Jesús por mí murió, por ti murió, y lo hizo